nuevamente a nuestro programa número 26, ya en esta ocasión de Aprendiendo a Pensar, esta sección que tenemos siempre para el ajedrez, este ratito diario con el juego más antiguo del mundo. Se desconoce incluso, debido a su antigüedad, dónde se descubrió, si en la India, en China, donde se creó. Todavía no es algo que se sepa con seguridad, así que siempre estamos dedicando una sección a este deporte tan mágico como el ajedrez, tan antiguo que más que un juego se puede considerar un deporte, ciencia, arte y todo ello. Hoy vamos a ir con un jugador muy conocido en la época de 1700, en el siglo XVIII, un francés, Philidor. Para muchos jugadores, incluso ajedrecistas, les sorprenderá saber que ese no era su verdadero nombre, no se llamaba Philidor. Philidor era simplemente un apodo. Él se llamaba François Danicamp, y Philidor era su apodo. Él era un músico, además de ajedrecista. Su padre era músico en Versalles, precisamente músico del rey Luis XIV, así que estamos hablando de un jugador que tenía una alta posición social y que dedicó su vida a la música y al ajedrez. Vamos a disfrutar de una creación suya, una partida fantástica, y espero que os guste y que disfrutéis como cada día. Bien, pues como hemos dicho, vamos a ver una partida de François Philidor. Él llegó a decir una frase que quedó para la historia del ajedrez y que hoy en día se sigue utilizando mucho. Él llegó a decir que el peón es el alma del ajedrez. La pieza más insignificante, aparentemente, el peón, que todos sabemos que cuando llega a octava fila puede coronar y convertirse en una pieza muy importante, pero él hablaba de antes de esa etapa, es decir, antes de que el peón llegue a coronar en el medio juego, incluso en la apertura, el peón es el alma del ajedrez. Y lo demostró en esta partida. Si miramos muchas partidas de Philidor nos damos cuenta de que realmente el uso que le daba a los peones era muy especial. Entonces vamos a fijarnos en esta partida que jugó en el año 1749. El rival es desconocido, un anónimo, no tenemos el nombre, son periodos en los que no había tanta documentación como hoy en día, así que simplemente sabemos que Philidor conducía las piezas blancas y quiero que nos fijemos en sus peones, en el juego que le dio a sus peones. La partida empezó con E4, como muchas partidas que conocemos y que hemos visto en esta sección de Aprendiendo a Pensar. Su rival jugó E5, lo que llamamos las aperturas abiertas, ¿no? Cuando ambos jugadores empiezan la partida de esta forma. Philidor sacó el alfil, era una forma de jugar muy directa que había en aquella época, atacando al enroque rival, y su rival hizo lo mismo, ¿no? Lo que llamamos una partida en espejo, que realmente no es muy recomendable seguir, sobre todo para las negras, de seguir copiando lo mismo que hagan las blancas durante todas las jugadas, porque sencillamente las blancas podrían llegar a un momento que darían mate y las negras les faltaría una jugada para dar mate. Así que las partidas en espejo, que muchas veces vemos entre aficionados que hacen lo mismo y que copian las jugadas del rival, realmente no es muy recomendable. Aquí es lógico porque solamente llevamos dos jugadas, así que alfil C5, y aquí Philidor jugó C3 ya con la idea de subir este peón y ir ganando centro. Si nos fijamos, ya está haciendo un juego de peones interesante. Cualquier otro jugador pues hubiera sacado el caballo, el otro caballo, pero con C3 ya vemos que para él era muy importante hacer cadenas de peones, que los peones fueran ganando terreno, fueran tomando la iniciativa y que ayudaran esos peones luego al desarrollo de sus piezas. Con lo cual nos fijamos en cómo va a manejar los peones durante toda la partida. Caballo F6, atacando el peón de E4, y Philidor jugó D4. Después del cambio de peones, E por D4, C por D4, las negras tienen varias posibilidades de huir con el alfil, las blancas se han apoderado de todo el centro, algo muy importante. Podrían dar este jaque, que tampoco es definitivo, porque estaríamos en una variante de la italiana, en la que incluso aunque nos cubramos con caballo y parece que perdamos este peón, porque el caballo está clavado y las negras irían ganando un peón, sin embargo las blancas tendrían muchas jugadas interesantes, como dama B3 que ataca aquí, dama E2 clavando al caballo, es decir, el alfil está apuntando aquí, habría un ataque a cambio de un peón que realmente muchas veces no compensa para las negras. Así que en este caso su rival retiró el alfil a B6 en lugar de dar el jaque en B4.
Siguieron las blancas, Filidor jugó caballo C3, consolidando el centro, su rival enrocó, 0-0, y las blancas jugaron caballo G, E2. Parece más natural sacarlo por F3, pero veremos cuál es la idea de sacarlo por G2. Y no es otra que lo que estamos fijando en nuestra partida, el juego de peones de Filidor. Él quiere dar uso también a este peón en un futuro, y entonces considera que sacándolo por F3 no va a poder avanzarlo. Entonces lo saca por E2. Entonces fijémonos cómo los peones van a ser muy importantes en esta partida. C6 hizo su rival, y alfil D3 jugó Filidor. Fijaros que aquí el alfil tenía una buena diagonal cuando el rey aún no se había enrocado, porque puede haber ataques directos a F7 con ayuda de otra pieza, que puede ser la dama, puede ser un caballo por F3 y G5, pero una vez que ya está enrocado, que aquí no atacamos prácticamente porque ya hay dos piezas que defienden, que ningún caballo se ha incorporado a atacar, el alfil no está haciendo ahí ya ninguna función. Entonces, si os fijáis, él lo lleva a una diagonal que considera mejor para cuando este peón avance. Si os fijáis, atacamos nuevamente a un peón que solamente está defendido por el rey, porque el caballo tendría que irse. Entonces, esta jugada, este tipo de maniobra es muy interesante que la sepan los aficionados al ajedrez, ¿no? El llevar el alfil, reciclar una pieza a una casilla donde tiene una función mejor que donde estaba antes. Así que alfil D3, y las negras rompieron en D5. Y aquí es donde lógicamente Filidor lo que hace, en lugar de tomar el peón o esperar, sube ganando espacio, dejando esta diagonal libre para el alfil, quitando a este caballo de la protección del rey, y todo lo está haciendo gracias a un peón. Él dijo, el peón es el alma del ajedrez, y lo demostraba en cada partida. Fijaros dónde ha llegado ya un peón, eliminando a este caballo, que efectivamente se va, una casilla muy triste, pero no hay mucho donde elegir. Aquí entorpecería también mucho al desarrollo de las demás piezas, así que decidí llevarlo a E8. Aquí no es muy recomendable llevar un caballo a las esquinas, porque siempre está a expensa de una posible descubierta, o simplemente que quede encerrado en un momento dado que no tenga dónde ir, ¿no? Ahora mismo no se podría porque está el alfil, pero con ayuda de alguna otra pieza o incluso de una torre podría quedar encerrado el caballo sin una casilla donde ir, porque lo hemos llevado a un extremo. Así que las negras con buen criterio lo llevaron a E8, aunque fijaros cómo están quedando las piezas negras, ¿no? Todo gracias a la presión de los peones de Filidor. En este momento Filidor desarrolló el alfil que le quedaba, y las negras intentan romper esa cadena de peones que le está ahí haciendo estar tan pasiva. Así que juegan F6, y Filidor, en lugar de tomar, ignora esa amenaza para que aquí, después de que las negras tomen, quede nuevamente un peón, ¿no? Un peón que con la ayuda de este volverá a ser un peón bastante agresivo, ¿no? Aquí hay un cambio de alfiles que puede producirse. En este caso las negras no lo quisieron y prefirieron bloquear a este peón. Este peón es lo que conocemos en el ajedrez, en el argot ajedrecístico, como un peón pasado. Un peón pasado es un peón que no tiene peones rivales ya. Por ejemplo, si el peón estuviera aquí, lo puede detener. Entonces es un peón que podría detener a este peón en un futuro para que no coronase. Pero si os fijáis, ya el peón este no puede hacer nada. Y este peón también ha desaparecido, con lo cual este peón solamente puede ser detenido ya por piezas mayores y menores, pero no por peones. Así que es un peón pasado, bastante peligroso porque puede coronar. Vamos a estar pendientes de ese peón y nos vamos a fijar dónde va a llegar. Las negras con buen criterio lo bloquearon. ¿Pero qué hizo Filidor? Pues con caballo F4 eliminan al que está bloqueando al peón, lo que él consideraba el alma del ajedrez. Así que siempre está jugando, parece como que las piezas están jugando para los peones, no los peones para las piezas. Es como un ajedrez muy diferente, ¿no?, al que muchas personas suelen jugar y consideran al peón como nada, ¿no? Las negras decidieron defender a esta pieza que está bloqueando al peón, y Filidor tomó alfil por B6 y el rival peón por B6. Sigue la partida igualada en cuanto a material, es decir, no hay ventaja material de nadie, y Filidor enroca. También muy importante, antes de emprender acciones en el bando rival, siempre es bueno tener nuestro rey bien cubierto. Caballo de 7, ya por fin las negras parece que están terminando de desarrollar todas sus piezas. Filidor
elimina al bloqueador del peón pasado, y la dama es la que pasa ahora a hacer la función que antes hacía el alfil, detener a un peón. Podemos decir que la dama no es la mejor pieza para bloquear a un peón, porque una dama es muy valiosa y cualquier pieza que te la ataque pues debe al final de irse, y entonces no sirve para bloquear, ¿no? Es mejor bloquear siempre con un caballo, un alfil, pero aquí no tenía otra opción y ha tenido que bloquear con la dama. Así que ahora viene el siguiente peón. Fijémonos cómo ahora se ha añadido el peón F. Estos no los movemos porque están haciendo de momento una buena función en proteger al rey. Estos dos peones no tendría sentido moverlo, pero sí que E5 y F4 son peones que pueden incluso llegar a coronar. Así que F4 ya se está dirigiendo al lugar donde se está centrando la lucha. Caballo C7 sirve para comunicar torres, para pasar las torres aquí a la defensa de esos peones, pero el caballo no queda excesivamente bien colocado, pero tampoco había muchas jugadas donde elegir por parte de las negras. La torre se juega E1, algo también muy útil y que debemos de tener en cuenta todos los espectadores, todos los aficionados al ajedrez, las torres detrás de los peones que van avanzando y que van haciendo que se puedan abrir columnas, ¿no? Es absurdo tener torres detrás de peones pues que no se están moviendo, porque estaríamos perdiendo un gran potencial en estas piezas que pueden actuar, ¿no?, sobre el rival. Así que torre E1, G6, que si os fijáis impide que el peón F suba ya a una posición bastante agresiva, ¿no? Entonces con G6 lo frenan momentáneamente, y Philidor lo que hace ahora, porque sus piezas ya no pueden mejorar más, si os fijáis el caballo no tiene muchas casillas, el alfil estaba aquí ayudando a la subida, pero de pronto ha llegado el peón G6, la torre, la dama, y no podemos subir, parece que no hay ninguna pieza más que pueda ayudar. ¿Y qué hace Philidor? Pues de nuevo se acuerda de su estilo de juego, el alma del ajedrez era el peón, así que ¿quién va a ayudar al F? El H y el G. Y el G, una vez que esté ayudado por el H, ayudará a su vez al F. Y así seguiremos subiendo, y estos peones serán los que ganarán la partida. Fijaros que ahora no le importa incluso dejar su enroque un poco desprotegido, pero es que las piezas negras no están en la mejor disposición para atacarlo. Así que H3 fue la jugada de Philidor. Quizá aquí nos atascaríamos mucho, un poco no sabríamos cómo seguir, no podríamos avanzar, todas las piezas parece que están frenadas y sería un momento en el que quizá las negras podrían tomar la iniciativa. Pero Philidor lo tenía muy claro, jugó H3, su rival en estos momentos hizo D4 atacando al caballo. El caballo de Philidor se sitúa en una casilla excelente, de donde puede seguir atacando. Las negras lo frenaron para que no se viniera a esa casilla tan buena. B3 es simplemente para evitar que se pierda este peón, así que con B3 se defiende con la dama. Philidor quería tener todo bien atado antes de atacar. B5 jugaron las negras, y aquí viene el G4. Como dijimos, ya los peones siguen avanzando. Caballo de 5 es una buena casilla también para un caballo en el centro del tablero por parte de las negras, y tenemos que seguir rompiendo, pero no, parece que no sabemos cómo, porque necesitamos este alfil. Así que de una jugada Philidor suma dos piezas a la ayuda del peón, que es caballo G3, que ayuda a F5, y el alfil que estaba escondido también ayuda, y de pronto tenemos caballo, alfil y torre más el peón para poder seguir subiendo y ganando más terreno. Así que caballo G3 es una jugada muy importante en la partida. Las negras se metieron con ese caballo en E3, que también parece muy interesante y que ataca mucho y que molesta mucho en la posición. Así que fijaros la jugada de Philidor. No sé si muchos de los aficionados que nos están viendo la harían. Torre por E3. No le importa perder material, una torre a cambio de un caballo y un peón, por tal y de que no tenga ninguna molestia las blancas en el plan de seguir subiendo los peones, como era este caballo aquí incrustado, ¿no?, en la posición. Así que prefiere perder ese material. Incluso perdieron aquí otro peón más. Sigue la partida, la torre se sumó a E1, las negras siguieron tomando más peones, dama por B3, ya no hay vuelta atrás, o sigue nuestro ataque bien o vamos a perder, porque él tiene una masa de peones bastante fuerte. Así que dama E4 ya está atacando al enroque, la dama vuelve a defender a E6,
en este momento subieron el peón F5. Fijaros cómo van avanzando los peones detrás, o sea, por delante, abriendo camino a las piezas blancas. Brutal la partida de Philidor. Las negras tomaron, ¿y con qué pensáis que tomó Philidor? ¿Con dama, con caballo, con...? No, evidentemente tomó con peón. Y siguen los peones abriendo paso a las piezas que van detrás. Un estilo de juego pues digno de imitar, por todos nosotros. Dama de 5 hicieron las negras, intentando ya cambiar piezas para aliviarse, pero ya no va a haber alivio, porque dama por, C por, alfil por, recuperando algunos de los peones que se habían perdido, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ahora los peones siguen avanzando. Fijaros, F6, ya el peón ha llegado a la sexta fila. ¿Recordáis cuando el peón estaba aquí y dijimos, el caballo no lo sacamos por aquí para que el peón pueda subir? Y lo sacó al principio por esta casilla. Pues fijaros dónde está ya el peón que no quiso frenarlo. Está en F6, a 2 pasos de coronar. Una partida espectacular por parte de Philidor. La torre ataca al alfil, el alfil se fue. El rey intenta también interponerse entre los peones para frenarlo, pero viene en ayuda el alfil, que también le va a ayudar al peón a seguir subiendo. Alfil F5, caballo C4 por parte del rival, el caballo también se une a la fiesta. Torre G8 jaque, que es anecdótico, no hay ningún peligro, no hay ningún problema, podemos quitar el rey, aunque está aquí esta torre, pero alfil G4 de parte de Philidor frena todo. Caballo D2 por parte de las negras. Y el siguiente peón sube un pasito más, E6, los dos peones ya en la sexta fila, jaque y el rey tiene que irse. El rey se fue a G6 y un paso más, F7. Fijaros que dos peones, que amenazan más fuerte. La torre tiene que frenar al peón de F y todavía no podemos subir porque perderíamos el otro peón, así que fijaros la jugada que hace Philidor. Caballo F4 jaque, quitando al rey, el alfil ahora pasa al sitio donde estaba el caballo defendiendo este peón, y hagan lo que hagan las negras, en la siguiente jugada va a venir E7. ¿Por qué decimos hagan lo que hagan las negras? Porque en este momento las negras decidieron abandonar la partida. ¿Por qué? Porque es inevitable E7, y fijaros, como para no abandonar, es una paliza brutal. Gracias a los peones, los dos peones se han colocado en E7, en F7, amenazando coronar cualquiera de ellos con la ayuda de las piezas menores por detrás, y toda una lección de Philidor de que realmente el alma del ajedrez no es la dama, las torres, sino el peón, la pieza aparentemente más humilde. Hasta aquí esta partida fantástica del gran Philidor, que se conocía como campeón del mundo oficioso en su época porque no había campeonatos del mundo oficiales, y sin duda una creación, una obra de arte extraordinaria, con esos peones llegando hasta la séptima fila en mitad del juego prácticamente, ¿no? Philidor fue muy conocido tanto por la música como por el ajedrez. Hay un busto suyo en la ópera de Garnier en París. Él frecuentaba el café de la Regence en París, donde se podía decir, donde se jugaba al ajedrez, ¿no? En aquella época, e incluso daba simultáneas a ciegas. Era un jugador famosísimo, y sin duda veremos muchas más partidas de él en esta sección diaria que tenemos de Aprendiendo a Pensar. Os invitamos a que sigáis con nosotros siempre. Si os habéis perdido algún programa, están siempre también en YouTube, podéis verlo y descargarlo y pausar incluso y ver las jugadas con más detenimiento. Así que aquí estamos para vosotros con Aprendiendo a Pensar. Hasta mañana.